Europa es una de las películas menos comerciales de Lars von Trier y, sin embargo, es una de sus obras maestras. Esto se debe, sin duda, a que Europa es una revisión clara del cine clásico, del cine negro, unido a una revisión experimentacional de von Trier del conocido expresionismo alemán. En cuanto al cine clásico, observamos que el leitmotiv de Europa es casi idéntico a la banda sonora de Vértigo de Hitchcock. Lars también utiliza en esta película elementos como los planos cenitales, que en ocasiones nos provocan vértigo, y del maestro del suspense en general. Utiliza planos muy parecidos y la misma manera de crear pulsión entre los personajes con el uso de constantes miradas fuera de campo y juegos de color. En cuanto al expresionismo, podemos reconocer referencias claras en la película a una de las películas expresionistas más conocidas y emblemáticas, Metrópolis. Esto se puede observar al comienzo del film, cuando va a sacar el vagón de primera clase de Centropa, cuyo plano, como observamos, es muy parecido al del cambio de turno del film de Lang. O la presentación de la máquina, que en este caso es el tren, de la misma forma monstruosa con la que Freder observa a Moloch, la máquina que esclaviza y sacrifica a los trabajadores. El uso de la luz y el espacio es muy importante en este film y, como ya hemos dicho, claramente expresionista. Como podemos observar, el uso de claroscuros, sombras que cruzan las caras de los personajes o que sirven como proyección de uno u otro, como es el caso del señor Hartman, el dueño de Centropa, cuando recibe por primera vez en el film al coronel Harris, alter ego de Hartman, o el tintinear de las luces del vagón, que son la representación del latir del corazón de Leopold. El espacio, hablando propiamente, el atrezo y los decorados, también tienen tintes expresionistas, ya que no solo son un lenguaje distinto mediante el que apreciamos los sentimientos de los personajes, sino que también hablamos del espacio como un personaje más. En especial el vagón de primera clase. Podemos ver con claridad cómo este vagón es una cárcel que al principio se muestra poderosa, monstruosa, aunque amada por todos, pero que sucesivamente se va transformando en un lugar romántico, después en un lugar caótico, pero con un caos perfectamente sincronizado. Ahí vemos el constante mirar del reloj del niño. De nuevo un lugar para el amor, no solo la casa de los Hartman junto a la maqueta de trenes, sino ya en el propio vagón durante la luna de miel, y cómo finalmente se confirmará lo que llevaba siendo desde el principio realmente. Como hemos podido observar en los constantes planos de ventanas que se cierran, de barrotes, puertas y mirillas, como un ataúd en movimiento, tal y como se ve en las sucesivas escenas donde o bien vemos la muerte de alguien o queda representada mediante borrachos durmiendo, cadáveres o ataúdes. Sin embargo, lo que más llama la atención de esta película es el uso del color. Como vemos, la película es en blanco y negro, y casi en un 90%, cosa que favorece la expresión de la luz y el uso de claroscuros. Pero esta no es la única razón. Como vemos, von Trier da un paso más en el lenguaje audiovisual y sobre todo en el uso de la escala de planos. Para empezar, podemos ver que los planos generales a color son tres: la muerte del padre de Catarina, la separación de Leopold y Catarina, más simbólica que física porque se verán una vez más, también inundando el plano general de color, con su última conversación, cuando Leopold descubra que está casado con una werewolf parricida. El resto de ocasiones en las que encontramos color suelen ser planos de detalle para remarcar la importancia de un objeto, primeros planos que significan los sentimientos de los protagonistas entre Catarina y Leopold amor, en el resto de personajes muerte o arrepentimiento, planos generales que funcionan como detalle. Como podemos observar, al tener un plano general monocromático, con una pieza en color por tenue que sea, hace que la vista se vaya a ese punto, centrando todo el peso visual en esas manos o en esa alarma o en esa sangre de forma que altera al espectador y crea pulsión. En mi opinión, esta forma de usar el color provoca una ruptura de la cuarta pared, como se diría en teatro, y hace un llamamiento directo y claro al espectador, que de repente comprende que está viendo una película y que está funcionando como sujeto voyeur. No debemos olvidarnos tampoco de la figura del hipnotizador, esta voz en off que abre el film y que vuelve constantemente para activar las elipsis temporales, sirviendo a la economía narrativa de la película donde lo que no interesa no se muestra, o funcionar como gran imaginador, no solo para el espectador sino también para Leopold, actuando como su conciencia o su voz interna. Gracias a su introducción, el espectador sabe que no está viendo una representación de la realidad, sino una reconstrucción.
Está admitiendo que no es un sujeto activo, ni que es un sujeto de la acción, sino un sujeto voyeur que se identificará con Leopold porque en realidad tampoco él es sujeto de acción, ya que los momentos más decisivos son producidos por los mandamientos del gran imaginador, hasta el final, en el que Leopold dejará de escuchar su voz e irá a quitar la bomba que él mismo ha puesto, para después activarla de nuevo. De esta manera, Lars von Trier hace una revisión del héroe clásico, sujeto de la acción alrededor de la cual orbitan el resto de personajes, como en este caso es la mujer fatal, Catarina, convirtiéndole en un pelele a merced de los deseos del hipnotizador, conciencia o gran imaginador. Por último, cabe decir que esta película, además de ser un ensayo revisionista del cine, es una reflexión sobre el ser humano, su naturaleza y todo ello enmarcado en una Europa en la que nadie quiere estar, solo los ilusos locos como Leopold. Recuperando la similitud de la película con Metrópolis y el análisis que hemos hecho de color, una de las claves que sacamos de este análisis es que von Trier utiliza también el color para diferenciar el hombre de la máquina. Todos los personajes en blanco y negro no son más que máquinas, humanos sin sentimientos, muertos por dentro, incapaces de soportar cargas emocionales, quizás por las condiciones en las que se encuentran tras la guerra. Solamente vemos algo de humanidad cuando hay color. Cuando Leopold llega lleno de esperanzas e ilusión por marcar la diferencia en el mundo, cuando se enamora de Catarina, la cual es el mismo personaje que María en Metrópolis, una buena, dulce, cuando tiene color, y un robot sin alma, una femme fatale, una werewolf cuando está en blanco y negro. El resto de personajes que adquieren color lo hacen tras su muerte, o mientras ésta sucede, o por medio del arrepentimiento, como es el caso del señor Hartman, de manera que podemos decir que el color, además de amor y muerte, significa humanidad.